árbol es mucho más elaborado, ya mete mucho más evidencia. Pero este fue el primer diagrama que se sabe, donde hay la teoría de la evolución y está diagramada en una nota de Darwin. Y esto es lo que sabemos hoy. O sea, ya son árboles filogenéticos tremendamente complicados con ADN y todo, pero todo viene de acá. Todo viene de este primer árbol de la evolución y de Darwin, que escribió en 1837. Bien, Darwin no convence a mucha gente. Darwin le cuesta mucho convencer a la gente. Todo el mundo estaba molesto cuando Darwin regresa. Muchos de ellos eran científicos famosos. Este es uno de mis favoritos, Louis Agassiz. Louis Agassiz era un científico nacido en Suiza, de origen suizo, pero que termina enseñando en Harvard. Una persona tremendamente carismática, realmente un científico excelente, un ictiólogo. Él había clasificado los peces de Brasil, había clasificado peces y plantas en todo el mundo. Realmente reconocido y muy respetado Louis Agassiz. Pero Louis Agassiz no creía en Darwin. Louis Agassiz prácticamente dedicó toda su vida a contradecir a Darwin. Incluso hizo viajes a las Galápagos para demostrar que Darwin se había equivocado. Él lo que era un catastrofista. Había un señor Cuvier en Francia, que había sido profesor de Agassiz, que decía, el mundo, o sea, ¿cómo se explican los fósiles? Muy fácil, hubo varias creaciones. Dios creó el mundo una vez y le volvió a destruir. Creó el mundo otra vez, le volvió a destruir. Entonces, por eso hay fósiles, porque hubo varias catástrofes, hubo varias creaciones. Y Louis Agassiz, que vive hasta finales del siglo XIX, es un catastrofista. Entonces, él creía en estas catástrofes. Y eso era como se explicaban los fósiles, el pasado y todo eso. Louis Agassiz también es interesante porque es el primero que habla de las glaciaciones del Pleistoceno. Entonces él realmente era un geólogo muy bueno, hablaba de todo esto, pero se explicaba que todo habían sido catástrofes, creaciones y catástrofe y creación. Viene a Galápagos, que viaja alrededor del mundo y va a Galápagos en el Hasselblad y después empieza a buscar fósiles de peces, de equinodermos y otras especies. Entonces, él hace una colección enorme que le tienen todavía en Harvard, en el Museo de Ciencias Naturales. Y empieza a cambiar un poco la ciencia, y uno de las expediciones más importantes es una que organizan los ingleses, que es esta expedición del Challenger, para ver qué pasa en el fondo del océano. El Challenger realmente marca un hito en el 1870 y es el hito en que empiezan a ir a las profundidades. El Challenger descubre todas las fosas de las Marianas, que vamos a hablar más tarde, y empieza a ver qué está pasando a 10.000, 8.000 metros de la profundidad. Entonces, desde el primer esfuerzo, ya no había los grandes misterios del pasaje del norte, ya no había Terra Australis, ahora el misterio empieza a ir al fondo del mar, y es el misterio que tenemos ahora en gran medida. Entonces,